Imagina esto. Un avión aterriza perfectamente en la pista, las luces de la cabina encendidas, los motores apagándose suavemente, pero cuando los equipos de tierra se acercan, descubren algo imposible: no hay un solo pasajero a bordo. ¿Cómo puede un avión recorrer miles de kilómetros y llegar a destino, completamente vacío? Hoy te contaré la escalofriante historia de aquel misterioso vuelo que parecía normal, pero terminó convertido en una de las leyendas más perturbadoras de la aviación. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete y déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Crees que algo así podría pasar en la vida real, o es solo un mito que se niega a morir? Esto ocurrió hace varias décadas en Sudamérica, y aunque la noticia se filtró brevemente en la prensa local, el caso fue borrado casi de inmediato. Hoy, pocos recuerdan lo que pasó, y quienes lo vivieron, todavía evitan hablar del tema. Se trataba de un vuelo rutinario, programado en plena tarde. No era una ruta especial ni peligrosa, y los pasajeros que abordaron eran personas comunes, familias, ejecutivos, incluso dos monjas que viajaban rumbo a un convento. Todo parecía completamente normal. El despegue se registró sin retrasos y la torre de control recibió la confirmación de salida sin problemas. Pero, a mitad del trayecto, algo comenzó a sentirse extraño. Los radares mostraban que el avión mantenía velocidad constante, pero la comunicación por radio se interrumpió de manera abrupta. No hubo mensajes de emergencia, ni códigos de alarma, nada. Así que los controladores asumieron que era un simple fallo de transmisión. El avión, sin embargo, siguió avanzando de manera impecable. Mantuvo la ruta exacta, sin desviaciones, y aterrizó en su destino como si alguien lo guiara con precisión quirúrgica. La maniobra fue perfecta: descenso suave, contacto con la pista en el punto exacto, frenos activados. Todo como si estuviera siendo pilotado por manos expertas. Pero, cuando el personal de tierra se acercó para recibir a los pasajeros, descubrieron algo que jamás podrían haber imaginado. Las puertas no se abrían, y las ventanillas, aunque iluminadas por dentro, parecían cubiertas por una especie de niebla extraña. Así que rompieron el protocolo y abrieron la compuerta manualmente. El interior estaba vacío. Los asientos intactos, las bandejas cerradas, los cinturones ajustados en su lugar. Ni un maletín, ni un bolso personal, ni siquiera restos de comida a medio consumir. Era como si el avión hubiera hecho el viaje solo. El silencio dentro del avión era sofocante. Los mecánicos y el personal de seguridad recorrían el pasillo con cuidado, como si esperaran que alguien saltara desde un asiento en cualquier momento. Pero no había nadie. Ni un solo pasajero. Lo primero que llamó la atención fue que los cinturones de seguridad estaban perfectamente ajustados, como si hubieran sido abrochados por cada persona antes de desaparecer. Así que comenzaron a revisar uno por uno los asientos, buscando señales de abandono apresurado. Pero lo que encontraron resultó todavía más perturbador: en varios respaldos había marcas, huellas de presión, como si cuerpos invisibles hubieran permanecido sentados hasta el último segundo. En la cabina de mando, la situación era aún más inquietante. Los controles estaban en posición de aterrizaje automático, pero algo no cuadraba. La palanca del piloto estaba ligeramente inclinada, como si una mano la hubiera sujetado con fuerza justo antes de que el avión tocara tierra. Los asientos de los pilotos estaban vacíos, pero en la superficie del cuero había un calor residual, como si alguien se hubiera levantado hacía apenas unos segundos. Pero lo que más desconcertó a todos fue el reloj de cabina. La manecilla de los segundos no se movía de manera normal, daba pequeños saltos, como si algo invisible interfiriera con su mecanismo. Y en la grabadora de voz, lo último registrado no fue una conversación entre pilotos, sino un murmullo apenas audible, una especie de coro de voces apagadas que parecían repetir la misma palabra una y otra vez. Nadie logró identificarla con claridad. Así que los investigadores intentaron buscar explicaciones lógicas. Fallo técnico, sabotaje, secuestro. Pero ninguna teoría tenía sentido. No había huellas en el fuselaje, no había evidencia de una apertura forzada, ni siquiera señales de que el avión hubiera reducido oxígeno en la cabina. Todo funcionaba perfectamente. Lo único que encontraron, al fondo del avión,
fue un carrito de servicio bloqueando la salida trasera. Estaba cubierto por una sustancia pegajosa, casi transparente, que nadie pudo identificar. Algunos dijeron que parecía savia, otros afirmaban que era como una mezcla entre cera derretida y cristal líquido. Lo enviaron a un laboratorio, pero nunca revelaron los resultados. Durante las horas siguientes, el aeropuerto fue cerrado sin explicación. Varios camiones militares rodearon la aeronave y los trabajadores que estuvieron dentro fueron obligados a firmar un documento de confidencialidad. Los pasajeros desaparecidos jamás fueron declarados oficialmente como fallecidos, sino que simplemente fueron catalogados como no localizados. El avión, por su parte, fue trasladado a un hangar secreto. Se suponía que iba a ser estudiado, pero semanas después se filtró que había desaparecido sin dejar rastro. Y lo más extraño, es que en las bitácoras del aeropuerto quedó registrado que aquel modelo específico había sido retirado de servicio muchos años antes. El misterio parecía haberse cerrado con el traslado del avión, pero lo más inquietante apenas estaba por comenzar. Años después, varios de los técnicos que participaron en la revisión inicial empezaron a desaparecer en circunstancias extrañas. Uno de ellos fue hallado en su propia casa, sentado frente al televisor encendido, con los ojos abiertos y un gesto congelado de terror, como si hubiera visto algo imposible. Así que la conexión con aquel avión se convirtió en un rumor que nadie quería confirmar. Lo que más escalofríos provocó fueron las grabaciones que se filtraron tiempo después. Un ex empleado de mantenimiento aseguró haber guardado una copia del audio recuperado de la cabina. En la cinta, además de los murmullos, se escucha un sonido seco, como pasos recorriendo el pasillo, pero no pasos humanos. El ritmo era irregular, como si alguien caminara con extremidades torcidas, arrastrando algo metálico por el suelo. Pero cuando el investigador reprodujo el audio a menor velocidad, juró haber distinguido risas. Otro dato perturbador apareció en los archivos médicos de un hospital cercano al aeropuerto. Una azafata que nunca apareció en la lista oficial de pasajeros fue ingresada una semana después del aterrizaje. No llevaba documentos y parecía desorientada. Dijo que había estado volando en un avión lleno de gente, pero que al mirar a su alrededor todos se habían convertido en figuras borrosas. Luego, según el reporte, su cuerpo comenzó a convulsionar y la piel de sus brazos mostró marcas circulares, como quemaduras. Murió antes de que alguien pudiera preguntarle más. El expediente fue sellado de inmediato. Así que muchos creen que no fue un accidente. Algunos sostienen que el avión cruzó algo, una especie de zona que no debería existir en nuestro cielo. Otros piensan que los pasajeros nunca murieron, sino que siguen atrapados en un lugar paralelo, viajando sin fin en un espacio que no conocemos. Lo último que se supo del caso provino de un controlador aéreo ya retirado. Afirmó que en una madrugada de tormenta, el mismo código de vuelo apareció en el radar, avanzando lentamente hacia la pista. Nadie autorizó el aterrizaje, pero el punto se mantuvo firme, como si el avión estuviera esperando. Minutos después, el radar se apagó por completo y cuando volvió a encenderse, el objeto había desaparecido. Pero lo más macabro es que en el registro de voz de esa noche quedó grabada una sola frase, dicha en un murmullo que no pertenecía a ningún controlador. La voz decía, "Todavía estamos a bordo". Hasta hoy, el paradero de los pasajeros nunca fue esclarecido. Y el avión nunca volvió a ser visto oficialmente. Lo único seguro es que, en algún lugar, alguien sigue viajando en silencio.